La abuela araña instó a la gente a cantar sin parar. Esto ayudó al bambú a brotar y finalmente a traspasar la puerta del cielo. La abuela araña dijo que gente debía reunirse y meditar profundamente lo que debían cambiar antes de traspasar ese umbral, prometiéndoles que ella volvería. En el mundo superior, dijo, tenéis que aprender a ser auténticos seres humanos. Mito Hopi. Bienvenidos al cuarto programa de Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura Consoli del Coso y Andrés Guerra. ¿Qué tal, compañeros? Hola, pues aquí otra vez. Un poquito más de alegría, por Dios. Sí. ¿Qué os pasa? Venga, alegría, que ya estamos casi en vacaciones. Es el calor. Hola. El calor que nos tiene aquí consumido. Bueno, vamos a ver, estos días está haciendo un poquito más de fresquinchi, ¿eh? Tenemos un poquito de... Te digo yo que ya hoy... Un descansito. Hoy ha cambiado la cosa. Bueno, sí, la verdad es que va la cosa para arriba y para abajo y con los polenes estamos locos perdidos. Bueno, pues a nuestros oyentes vamos a hacerle un pequeño aperitivillo de lo que hay para hoy. En la primera sección intentaremos lanzar una serie de hipótesis o reflexiones en relación a la gran pregunta de la humanidad, esa que está aún sin responder, ¿de dónde venimos? Como siempre, en la sección central aprenderemos y reiremos con las noticias de ¿pero qué me estás, container? Y por último, nos detendremos en la intrahistoria del misterioso a la par que intrigante Edward Alexander Crowley. Comenzamos. Ahí está. Bueno, como os he dicho, en esta primera sección nos adentramos en terreno pantanoso, pues daremos hipótesis y reflexiones acerca de la gran pregunta, Consoli, ¿de dónde venimos? Pues yo creo que nadie tiene la respuesta, pero bueno, yo voy a intentar... A lo mejor lo sabe, a lo mejor lo está buscando y ya tiene ahí... ¿Te imaginas que dice, ya lo tengo, chicos? Yo lo sé. Ya lo tengo. No se lo contéis a nadie. Se acabó, hasta aquí hemos llegado. Se acabó, como dice se acabó. Bueno, pues yo he intentado darle ahí un puntillo de hablar un poco de los mitos de la creación que hay en las religiones, que hay 28.000. Que no son pocos. Muchísimas, o sea, casi todos tienen su mito de la creación. Tienen muchos puntos en común. Yo he estado investigando porque digo, joder, yo voy a traer algo más original que el mito de la creación judío-cristiana, lo de Adán y Eva, el hombre hecho de barro y tal, ¿no? Pero he visto muchos más que tienen el barro como principio activo, el principio activo para crear al hombre, o que todos salen de alguna masa uniforme. Hay incluso que sale de algún animal muerto, ¿vale? De algún monstruo muerto, de ahí empieza a salir la humanidad. Eso lo dejo, me lo he reservado para próximas historias. Pero bueno, yo os voy a traer sobre todo de la cosmología hindú. Toma ya. Muy interesante. Bueno, pues mirad, en los hindúes, que todos lo vemos pues muy bien, ¿no? Muy bonito, muy zen. Muy hindú. Sí, todo muy tranquilo, ¿no? Muy hindú. Muy yogi, ¿no? Pero bueno, el mito, ¿de dónde pensaba esta gente que venía el hombre? Bueno, pues su mito de la creación es el siguiente. La creación del universo se le atribuye a un señor X, un dios, que se llamaba Brahma, y este surgió de un huevo dorado o de una flor de loto, porque muchas veces hay diferentes versiones. Lo del huevo está muy extendido, lo del huevo cósmico está muy extendido en muchas religiones y muchas creencias. Pues todos tienen muchos puntos de común, que también eso teníamos que comentarlo, porque diferentes religiones en diferentes puntos de todo y sin tener conexión, eso es para el siguiente programa, seguro. Llegan a la misma conclusión. Hay tema ahí. Pues sí, es que es súper curioso, porque además yo decía, voy a traer algo original, y me he investigado muchas
Y yo decía, pero si todos tienen muchos puntos en común, o sea, es algo bastante increíble. misterioso, eso de esa conexión que hay. Además Sí, que ¿verdad? todo tiene su relación, ¿eh? Si te pones a indagar un poquillo, Sí. dices, madre mía, ¿qué pasaba aquí? Que estaban Sí. todos aquí enchufados. Había internet, ¿eh? Sí, Increíble, bueno, ¿sabes? A Pues saber. os cuento un poquito este mito. Pues Brahma creó el universo, los dioses, los sabios, que se llamaban rishis, y los humanos. Y bueno, el primer humano que creó un dios se llamaba Manu. No Manolo, ¿vale? Manu. No Eso te iba a decir, diminutivo de digo, Manolo. conozco yo... Sabía yo que iba a decir algo, Andrés. Lo conoce Andrés. Sí, lo tengo, vamos, cerquita. Bueno, pues también este dios Manu también se llamaba Vaivaswata, ¿vale? Nos Porque- quedamos con Manu mejor. Sí, es más fácil de pronunciar. Porque su padre fue el dios del sol, que se llamaba Vivaswat, ¿vale? Entonces, bueno, este Manu tuvo 10 hijos Toma. y luego tuvo 50 más. Anda. Muy Vale. prolífico, muy... Le supa poco. Lo sea- que pasa es que estos 50 más no sobrevivieron porque guerrearon entre ellos mismos y murieron. Es que Entonces, Vale. había multitud ahí ya. Sí, Bueno, ya a repartir en la pues- herencia ya... os voy a decir que os parecen pocos. Os parecen pocos porque este dios, este humano dios, ¿vale? Pero es Era un humano. semidios, ¿no? Sí. Vivió un eón. Uf, Un eón son 4.300 millones de años. es que... ¿A qué os parece poco Le dio 50, tiempo. Me parece 50 poco. ojos? Procreó, 50 hijos. procreó poco para Bueno, mí. eso o que sea, sepamos, a saber luego por ahí que esta gente sí, era los muy hij- richarachera. Entre los hijos putativos y los secretos... Sí. Bueno, Luego- Pues este Manu, en realidad, es como... Estamos viviendo en el séptimo Manu. Es decir, es como que el humano en sí es como si fuese algo global, Sí. ¿vale? Y estamos viviendo en el séptimo Manu. Es como decir, como en la séptima Era, por así era decirlo. del humano. O sea, Ujú. que antes ha habido... Esto también coincide en Otras muchas... humanidades, por así Sí, decirlo. sí, sí, en que hay muchas humanidades. De hecho, hay muchas veces que Dios dice esto lo he creado mal, que eso también tendríamos que verlo, y vuelve a hacer otra creación. Eso se repite en En muchas religiones, en muchas culturas, esto de decir arrasamos con Sí, todo sí. lo del tema Volvemos a empezar, el sí. diluvio Sí. universal, que es como Exactamente. un borrón y cuenta nueva. Pues este Manu vivió también el diluvio universal. Lo cuenta de otra forma, Como evidentemente, en el que se llama el mito del pez, en el que bueno, pues Manu encuentra un pez, lo ve moribundo a las orillas de un río, lo recoge, lo hace vivir, lo tiene con él y este pez un día le habla y le dice, oye Manu, No, lo normal, lo oye normal. Manu, que mira lo que pasa, que va a venir un diluvio, va a venir mucha... Hazte un arca. Sí, sí, sí. Vete Y preparando entonces, que yo exactamente. me salvo, pero tú... Y hace lo mismo que Noé, o sea, recopilar todos los animales, Y o la sea, cartera y todo. Claro. que dentro de los mitos... El pez era un cachondo, podía haber venido una sequía o algo, ¿eh? Ya verás cómo Sí. no se iba a haber reído tanto. Bueno, y tengo otro mito de la creación, que es de donde viene el inicio de la cabecera del programa, que es de los nativos americanos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay tantos mitos de la creación de los nativos americanos como tribus existían. Sabéis que estaban, pues yo qué sé, los Hopi, los Inuit, los Navajos, los Cherokee. Entonces, cada tribu tenía su mito de la creación, pero todos tenían algo en común, y es que tenían como deidades animales. O sea, en su mito de la creación, los animales forman parte de esa ayuda. ¿Vale? Como los espíritus de la naturaleza. por así Que decirlo. no, espíritus no, Dioses. animales que ayudan a la creación. O sea, hay por ejemplo el mito de la isla Tortuga, Por ¿vale? ejemplo. Les ayudan a que el humano surja. O sea, no como un espíritu, sino como un animal que ayuda al humano. Por eso los humanos, o sea, las tribus, los nativos americanos, rinden tanto culto a los y se ponen nombres Claro. propios Por de ejemplo, animales. como toro sentado. Exactamente. Por ejemplo. Y bueno, y además el respeto por su entorno. Claro. O sea, eso La era Pachamama. la Pachamama. Bueno, pues estos mitos de la creación no fueron escritos porque los nativos americanos no tenían escritura. Claro. Entonces fueron narrados oralmente, por eso también hay mucha variedad. Claro. Pero sí que es bonito, ¿no? O sea, esta historia del principio que he narrado de la abuela araña, me imagino yo así, ¿no? A una india sentada en la hoguera, detrás la tienda esta que te ponían de las tiendas estas de campaña, ¿no? Y contando ese mito a los niños, que luego lo transmitirían a sus hijos y tal, ¿no? Bueno, pues
muchas versiones han llegado un poco distorsionadas. Imaginaos el teléfono escacharrado durante años. Eso pasa, ¿vale? eso pasa con la tradición oral, que cuando va pasando de unos a otros va tergiversándose la cosa. Sí, la cosa va cambiando, va cambiando. Me gusta este mito, el particular, el que he leído hoy, el de los indios Hopi, que dice bueno, que en un principio un dios supremo llamado Taiowa, que era un dios del sol, que creó un primer mundo y puso, bueno, en el primer mundo, a partir de él, creó también el espacio infinito. O sea, imaginaros, la nada, o sea, el espacio infinito que es nada. O sea, no había nada. Y, bueno, pues al hombre se le ocurrió crear a la abuela araña. Y la abuela araña fue la diosa que dio origen al universo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues tejió una red, la ató con rocío y la lanzó a este espacio infinito. Entonces, en el rocío se transformó en estrellas, que es lo que hoy conocemos como nuestro universo. Y la abuela araña está en nuestro mundo porque nos va guiando. ¿Por qué? Porque igualmente no es el primer mundo. Nosotros hemos ido habitando varios mundos según la tradición, el mito, ¿no? Según la tradición Hopi. Y ahora mismo estamos en el cuarto mundo, ¿vale? Porque se supone que los humanos no saben cuidar el mundo, entonces tienen como que ascender, dejar atrás uno, evolucionar, ¿no? Exactamente, e ir hacia el siguiente. Daros cuenta que eso es un argumento muy común, ¿eh? Lo del tema de la evolución, de la ascensión no solamente física, sino espiritual, para poder llegar a cierto nivel. Bueno, pues estos son los relatos que tengo y que seguramente muchos tienen algo que ver con, no es científico evidentemente, pero claro, antiguamente no sabían cómo explicar. Claro. Y lo explicaban de una forma, pues contando cuentos, con la imaginación. A mí me sorprende mucho cómo en esos mitos y en esas historias se aproximan también mucho a sucesos o a imágenes que en la actualidad están siendo refrendadas por la ciencia. Es igual como cuando en épocas antiguas pues hacían ciertos grabados que hoy, por ejemplo, hoy día se asemejan mucho a la doble hélice del ADN, por ejemplo, entre otras cosas, o cómo surgió, por ejemplo, en Egipto hay muchísimas estelas que hablan del origen del universo y hay algo muy similar a lo que hoy se sabe que es la Vía Láctea. Entonces, ¿cómo era posible? O por ejemplo, hay poblaciones muy antiguas que también que reflejan perfectamente las estrellas, Sirio, Orión. Entonces, y lo más curioso es que, como ha dicho Consoli, coinciden tanto en Egipto como si te vas a México, son o sea, en muy comunes, ¿eh? Sí, por todo el mundo suelen coincidir bastante. Eso tenemos que tratarlo profundamente en otro programa. Sí, seguro. tenemos chicha ahí. Esto hay que seguir desarrollando. Tormenta de ideas. Porque aquí es que de un tema siempre salen 200 y eso ya lo sabemos. Bueno, y según usted, señor Andrés, eso de señor... ¿De dónde venimos? ¿Te he añadido unos cuantos años? Aquí sí, bueno, ya vamos cogiendo... En tu sed de sabiduría eterna, según usted, ¿de dónde venimos? Vamos madurando físicamente, sí, la cabeza todavía se mantiene en la niñez un poquito. Yo todavía no me he caído del guindo, afortunadamente, porque así me puedo ir a la frontera, tú imagínate. Eso me aburrió. Ahí no. Bueno, pues a ver, ¿cuál es tu teoría? Bueno, pues yo voy a cambiar un poquito de tercio y os voy a hacer una pregunta que os va a dejar ahí un poquito picuet. Con el cuello torcido, ¿no? Bueno, pues tal cual, ¿vivimos en una simulación? Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Tipo Matrix? Por ejemplo. Yo voy a contar aquí lo que me preparas un poquito y vamos, y ahora ya... La verdad es que hay veces que pienso que sí, francamente, porque... Sí, yo preparando esto, la verdad es que me he quedado así diciendo, madre mía. Con el cuello torcido te has quedado, ¿verdad? ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, pues imaginad que estáis soñando, pero que no podéis despertar. Imaginar que todo lo que veis, sentís y recordáis no es real. ¿Y si el mundo tal como lo conocemos es solo una construcción digital? ¿Un programa, un sistema, una simulación? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis eso, así para empezar? Te explota la cabeza. Te explota, ¿no? Vale. Yo cada vez creo más en eso, ¿no? Y sabéis que hay muchas culturas, las de la reencarnación, es decir, es como una simulación. Volvemos a empezar la rueda del tiempo, es decir,
terminamos y volvemos a empezar. Es como si nos dieran Pues- la vuelta a la cara B y la cara A. Sí, Totalmente. pues- Bueno, y ahora están diciendo de que, bueno, con la teoría esta de que el tiempo no existe, ¿vale? Claro. O sea, que presente, pasado y futuro, o sea, es todo lineal y claro, y sobre todo eso se nota cuando pasas a otras dimensiones, que el tiempo, caput. O sea, Bueno, pues hoy, como os estoy comentando, vamos a explorar una de las teorías más perturbadoras que están surgiendo ahora mismo. vamos a salir mal de aquí. Y pues eso, si estamos viviendo dentro de una simulación. Así que os cuento un poquito sobre la hipótesis de la simulación, por si no lo sabéis. La hipótesis esta sostiene que la realidad que percibimos es en realidad una simulación computacional avanzada, ultra avanzada, vamos, creada por una inteligencia artificial superior posiblemente del futuro o de otro plano de existencia. Eso para que vayáis abriendo boca. Yo cuando leí esto dije, madre mía, menudo pistete. Esta idea fue popularizada por el filósofo Nick Bostrom en 2003. Su argumento es simple pero escalofriante, porque esta persona básicamente lo que dice es: si en el futuro existen civilizaciones tecnológicamente avanzadas capaces de simular realidades completas con seres conscientes, entonces lo más probable es que nosotros ya estemos dentro de una de esas simulaciones. Ahora la pregunta es, ¿sabemos si estamos? ¿O no sabemos? ¿O no? ¿Cómo O no sabemos si o no estamos somos dentro o no? conscientes. Oye, ¿os habéis dado cuenta? Que todo el mundo, muchas veces estamos soñando y yo hay veces que me estoy dando cuenta que sueño, pero hay otras veces que no y me creo que es totalmente la realidad. ¿Quién me dice a mí que no estoy soñando todo el rato? Pues ahí sigo con la historia, Claro. porque para eso hemos encontrado también unas pistas ahí un poquito inquietantes que básicamente como estás diciendo. Por ejemplo, existen fenómenos y curiosidades que se interpretan como fallos del sistema. Los Que es déjà lo que... vus. Los déjà vus. Sí, por ejemplo, si habéis visto Matrix, por ejemplo, ahí Bastantes salen veces. bastantes. Ahí los déjà vus estos que dicen, esto ya lo he vivido. El no del sé. gato, ¿os acordáis el Sí, déjà vu del sí, gato? sí, dices, ostras. Dice, uy, esto creo que ya lo he vivido. Dice, uy, salpitando. Pues aparte de lo del gato, hay coincidencias imposibles, números que se repiten, patrones que parecen demasiado perfectos, los glitches en la matriz, personas que ven objetos desaparecer, tiempos que se alteran, recuerdos colectivos de eventos que nunca ocurrieron, que a esto se le llama el efecto Mandela, por si no lo sabíais. Sí. Y porque Mandela, en teoría, mucha gente pensaba que había muerto en la cárcel y no. O sea, eso, de ahí viene la cosa. Que Mandela salió de la cárcel y todo siguió ahí el tío a tope, pero había gente que no lo creía. Las leyes de la física también parecen tener límites. Y es verdad, muchas veces la velocidad de la luz, como si fueran restricciones de un sistema que nos han puesto, el que ha programado esto ha dicho, aquí vamos a poner una pausa o vamos a poner un límite a esto. Así que, bueno. Claro, pero fíjate un momento que ahora mismo el tema de la física tradicional, la velocidad de la luz y tal, es que ahora todo se está rebatiendo con el tema de la física cuántica y los avances. O sea, es que ahora mismo van a tener que reescribir todo. Entonces, todo es como ponernos a prueba, según tu teoría. Claro, de hecho ahora lo que dices de la física cuántica es que ahora mismo todo el sistema, o sea, todo el universo, por lo visto está formado por información en vez de materia, según se está comentando ahora. O sea, Claro. como si fuera un código binario. Exactamente. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos ceros y unos? ¿O somos...? Totalmente. Yo soy más cero que uno, pero No, hombre, tampoco es eso. Yo depende del día. Hay días que me siento 0 y otras veces me siento 1. Depende de cómo te levantes, ¿no? Exactamente. Hay días que tengo más fuerza que otros. Así que esto nos lleva a otra pregunta. Y si nuestra conciencia no es más que un programa corriendo dentro de un sistema más grande, o sea, si somos aplicaciones, por así decirlo. Madre mía, yo me voy a salir de aquí trastornada. Sí, pues espérate que todavía hay más. ¿Más cosas? Madre mía. Sí. A ver, después de todo esto, ahora lo siguiente que te planteas es ¿y quién estaría detrás de todo esto? Exactamente. ¿Quién puede ser el que mueva los hilos de esto? Pues si vivimos en una simulación, alguien diseñaría esto, alguien estaría ahí metiendo código o haciendo algo en su casa. Sí, uno está... en el ordenador. Sí, ¿Os ahí, acordáis de ese patico que había que hacía así y marcaba? Sí, sí. De los Simpsons. De los Simpsons, Ese- pues ese- ese ha sido el que ha puesto 0. Es el Dios. 1. Ese es el que- 0. 1.
Joder, has dicho eso, me ha recordado un capítulo de South Park que sale que viene Dios a la Tierra. No sé si lo habéis visto. No. Bueno, pues os hago spoiler. Dios es como una especie de perro oso, así piojoso. Sí, es un bicho que cuando lo ve la gente dice, madre mía. Es un perroso piojoso. Sí, es ahí una mezcla rara. ¿Sabéis que hay un animal prehistórico que se llama perroso? Perroso, de roso. Bueno, a ver, que nos vamos de... Nos vamos de madre, nos vamos de madre. Bueno, venga. ¿quién la diseñó? Pues hay varias posibilidades. Puede ser una civilización poshumana que nos simula como experimento o entretenimiento, una inteligencia artificial superior que ejecuta realidades como pruebas, o incluso nosotros mismos simulando el pasado sin recordar que somos los creadores. Perfectamente. Eso ya podría ser... Otros van más allá y dicen, ¿y si la simulación esta donde estamos es una cárcel o un laberinto espiritual? O una prueba, lo que hemos dicho antes de las evoluciones personales y todo Hombre, la verdad es que muchas veces me cuadra todo ese tipo de cosas, porque si somos realmente, porque muchas veces se ha demostrado que simplemente con el poder de la mente, la telequinesis, ese tipo de cosas. Sí, Entonces, todavía hay barreras que todavía claro, nos sorprenden. Entonces ahora mismo, si con el poder de la mente somos capaces de hacer ciertas cosas, a mí me cuadra más el hecho de que a lo mejor mi cuerpo supuestamente físico está en reposo y lo que está actuando es la energía y el poder de mi mente Es todo que el no hay- rato, ¿eh? La materia no existe. No, o sea, ya están diciendo, no existe el tiempo. Y ahora la materia dicen que tampoco. Hombre, para que empezar, lo del tema de la solidez es una ilusión. O sea, es que hay más huecos vacíos en nuestro cuerpo que otra cosa. Realmente es una ilusión que yo esté tocando esto. Nos va a explotar la cabeza. Estamos Madre rellenos de corchopán. De corchopán. Total. Sí. Bueno, pues como ha dicho Consoli antes también, y voy a indagar también un poquillo en eso, también dentro de esta teoría nos metemos en ecos filosóficos y espirituales. Lo curioso es que la idea de que el mundo es una ilusión no es nueva. En la filosofía hindú, como ha dicho Consoli, Maya representa la ilusión del mundo físico. O sea, que esta gente ya se olía algo. Platón, por ejemplo, también hablaba de su mito de la caverna, Por ejemplo. de lo que se veía afuera, la realidad que había fuera de la caverna y demás. Y muchas tradiciones místicas enseñan que despertar es darse cuenta de que la realidad no es lo que parece. Totalmente. Así que la ciencia moderna Está- solo está redescubriendo lo que los sabios decían hace, Lo que- o imaginaban hace milenios. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que os recomiendo una serie que está muy bien, no es muy vista, se llama La Hora del Diablo. Ujú. Aunque es como una serie policíaca, habla de algo, pues eso, de alguien que se da cuenta de realmente la vida que vivimos. Ujú. Y una de las experiencias por donde se da cuenta son los déjà vu, de decir esto ya lo he vivido. Y a partir de ahí Claro, indaga. Y bueno, la primera temporada está muy bien, la segunda regulera, pero la primera parte me va a explotar la cabeza como hoy en nuestro programa. Sí, o sea, La Hora del Diablo. No sé si están en Prime Video o Lo o en apuntamos. Netflix. No, la apuntamos. buscaremos, la Os buscaremos. va a gustar. La Bueno, buscaremos. y para terminar yo esto, pues deciros un poquito que tal vez vivamos en una simulación, o tal vez todo lo que somos, nuestros recuerdos, emociones y sueños, no sean más que datos ejecutándose en una red invisible. Pero vamos, incluso si este mundo no es real, en el sentido que creemos, ¿eso lo hace menos valioso o lo hace más sagrado? La O sea, verdadera pregunta quizás no es si estamos en una simulación, sino qué elegimos hacer dentro de ella. Exacto. Así que... Pero claro, si somos libres o no. ¿Despertamos o no despertamos? Es la Pastilla, pregunta. pastilla roja, pastilla azul. Sí, Yo sí, depende de donde me despierte. Como decía el de Matrix, prefiero vivir en la ilusión y estar bien que comerme una gacha de mierda. Comer de que ¿sabes? sabe a pollo. O y- sea, que me sepa todo a pollo. O sea, esto es un constructo. Oye, eso era curioso, ¿eh? Y eso es verdad. Que Hay muchas cosas que saben a pollo, sí, ¿eh? Sí, hay cosas que dicen, a ver... Dice, esto me sabe a pollo. Matrix, ya está. No, sí, pero es verdad, es verdad. Estamos ahí. Yo cuando he estado con esto me he quedado así un poquillo, madre mía. Sí, Esto- no, la verdad es que este tipo de historias a mí me flipan y me encanta, pero a medida que vas indagando más en ellas, es que de verdad es que te quedas como diciendo, madre mía, es que me cuadran muchas cosas Sí. y te quedas con un pozo O ahí te cuadra de o- inquietud. o te deja, claro, te deja la duda de Pero decir, ¿y esto por qué?
¿qué ha pasado aquí? Pero está bien que tengamos dudas, ¿eh? Sí, Porque nos estamos siempre. acostumbrando a vivir de forma lineal. Esto es así. En piloto automático, Y no- nena. O La sea, curiosidad, Y hay que tenerla ahí y activa. no nos hacemos el clic de decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? pensamiento crítico, por Sí, sí. favor. Vamos a pensar un poquito. Venga, vamos a darle esa vidilla Exactamente. a la mente. Bueno, Sí, pues... este o no, o sea, seamos o no algo real, por así decirlo, pero vamos a intentar que lo Sí, parezca. sí. Bueno, pues Victoria, vamos a ver Vamos qué al nos lío. traes tú, a ver si, Bueno. si nos despejas un poquillo la mente, porque nos hemos quedado... Pues mira, Sí. no sé, yo traigo algo que está en el bando científico, aunque la última parte de mi teoría pues va un poquito en el sentido de que vamos un poquito programados, pero vamos al lío. En mi caso traigo dos teorías que a mí sinceramente me resultan pues bastante creíbles. Vamos, me la cuenta un científico que en este caso lo defiende algunos científicos y a mí me resulta que perfectamente podría ser. Sería la teoría de la panspermia y la teoría del jardinero cósmico. Vamos por partes. Comienzo con la primera, la teoría de la panspermia, que aunque yo creo que la conoce mucha gente porque en estos últimos tiempos se ha comentado bastante, pero para quien no la conozca la explico así por encima brevemente. Esta teoría lo que plantea es la posibilidad de que la vida no comenzase aquí en la Tierra, sino que viniese desde el espacio exterior. Bueno, no es que estuviera por ahí flotando la vida, ¿vale? Es que vendría de otros planetas, pero a bordo de meteoritos. Bueno, esto, si conocemos un poquito el tema de los movimientos de los cuerpos celestes, pues constantemente hay pues grandes rocas que chocan, grandes meteoritos que chocan con planetas. En ocasiones, los choques son tan violentos que se desprenden partes del propio planeta. Y entonces hay unos pequeños seres o microorganismos a los que se les denomina extremófilos, ¿vale? Porque sobreviven en circunstancias muy extremas que consiguen sobrevivir. Entonces, esos meteoritos con esos inquilinos, ¿vale? Van viajando con el tiempo, porque ahora esos seres se quedan como una especie de estado latente, ¿vale? Hasta que llegan al sitio apropiado en el que poder evolucionar. Entonces, la teoría de la panspermia lo que viene a decir es que esos meteoritos cargados de vida llegaron a nuestro planeta hace miles de millones de años, cuando esto era la olla la olla del infierno, porque esto estaba lleno de volcanes y era bastante inhabitable. Lo que pasa es que con el tiempo y con esas semillitas de la vida, pues, Vamos, una polinización a lo grande, ¿no? Totalmente, polinización a lo grande. De hecho, es que la palabra panspermia proviene del griego y significa semillas en todas partes, ¿vale? Por todos lados. Por todos lados, semillitas. Entonces, claro, esas semillitas que vienen en los meteoritos pues serían los que dieran el primer chispazo para poder, a través de la evolución y con el tiempo, pues hubiese vida en el planeta. Bueno, hubo el tema de la panspermia, que aunque es un concepto teorizado pues más en los últimos tiempos, sobre todo a partir del siglo XIX, pero ya hubo alguien en la antigüedad que hablaba de estas semillitas por todas partes, que era como un pensamiento muy rompedor, porque el ser humano en sus orígenes, bueno, los primeros pensadores griegos eran como muy ególatras algunos y pensaban que la vida era algo propio del planeta, que eso ha ido pasando a lo largo del tiempo, tanto los científicos, los religiosos y tal, eso de que Dios creó la vida aquí en la Tierra y que somos únicos en todo el universo. Pues no hay más. Pues hubo un filósofo griego, Anaxágoras, sobre el 500 antes de nuestra era, que ese hombre ya, muy revolucionario en su época, habló de la posibilidad de esa panspermia, ¿vale? De esas semillitas de vida que estaban por ahí flotando por todas partes. O sea, lo que vino a decir es que la vida no era algo único de este planeta y que estaba disperso por el universo. Y bueno, como he dicho antes, ese concepto es algo, lo que es el desarrollo de la teoría como tal, es algo muy reciente. Y uno de los impulsores de esta teoría, entre otros científicos, fue el mismísimo Stephen Hawking. De hecho, es que él propuso también la idea de un poco investigar esta teoría, pero también decía que cuidado con las llamadas a otros planetas, no vaya a ser que recibamos algo que no nos guste. En su último libro dijo advertencia. Exactamente. Una cosa es estudiar si hay vida en otros lados y otra cosa es a bombo y hacer una llamada. Hacer una llamada. Exactamente. Tú, como llames a alguien que es superior a ti, es que simplemente miremos a nuestro planeta. ¿Qué han hecho los países o civilizaciones que eran mucho más avanzadas que otras? A mí que me Aniquilarlas. ¿Y
y colonizar. Por eso Entonces tú llama a alguien que tecnológicamente es superior a nosotros. ¿Qué va a hacer con nosotros? Claro, de todas formas es eso, ¿no? ¿A tomar por saco? Está esa teoría de que todavía no les interesa venir aquí porque no estamos todavía preparados y encima viendo el pampaneo se ve que... No somos unos retrasados, Se ¿no? ve que es como, comparaban como una hormiga, ¿no? Si te metes una hormiga con una persona, la hormiga tiene su vida, tiene ahí No eres todo... consciente. Pero claro, el que está por ahí andando dice, "Buah, ¿qué hago? ¿La piso? ¿No la piso? Bah, vamos a dejarla estar". Esta mierda que hago con esta. Por eso. Por eso estamos en la involución, porque nos va a venir bien. Sí, llevamos tiempo ya involucionando. Sí, Vamos sí. a ver, al planeta y a la sociedad, a los distintos tipos de sociedad, porque claro, dentro del mismo planeta nos encontramos con distintos tipos de grados humanos. Yo creo que ya va pidiendo meteorito. Esto, ¿sabes? Sí, Sí, lo siguiente, los zombies. O Yo sea, estoy que esperando un ya- reseteo, el reseteo del diluvio universal. Esto lo va pidiendo, pero ya, ¿eh? Tenemos que pasar de mundo ya. hay que reiniciar, hay que darle a reset. Totalmente. Bueno, pues dentro de la teoría de la panspermia hay como subgrupos. Uno de ellos es la panspermia dirigida, es decir, que en lugar de que esos microorganismos llegasen de forma fortuita a través de meteoritos, sino que pues sociedades tecnológicamente avanzadas pues indujeron esa panspermia, o sea que realmente vieron un lugar donde se podía desarrollar adecuadamente la vida y directamente pues la provocaron. Esta teoría fue propuesta la ciencia también lo comulga, por el científico Leslie Orgel y el premio Nobel Francis Crick en el año 1933. Y bueno, al hilo de esta panspermia dirigida está la segunda teoría, que es la del jardinero cósmico. Esta teoría lo que viene a decir es que una vida avanzada, ¿vale? Una inteligencia artificial, atención, ¿vale? Que sería creada por una sociedad inteligentemente tecnológica mucho más avanzada que nosotros, que lanzó al espacio una vida artificial, una inteligencia artificial, que lo que hace, su objetivo es localizar planetas pues con las condiciones propicias para la vida, y lo que hacen es, está diseñado este sistema para expandir la vida por el universo. O sea, atención, a mí esto me parece súper interesante. Como el que va a coger Nícalos, a ver cuál me gusta más. Claro, que tú date cuenta, una sociedad tecnológicamente súper avanzada creando IAs, inteligencias artificiales, que justamente, o sea, cargadas de semillitas de la vida, atención, yendo por todo el universo, localizando planetas potencialmente apropiados para plantar esas semillitas y que ahí crezca la vida. Bueno, ¿qué os parece esto? Me parece alucinante. O sea, jardinero cósmico. Os quejabais de mí, pero esto a ver si te crees que no te deja también un poquito... A mí esto me deja con el... Vamos. Si los oyentes creían que íbamos a hablar de la teoría de la evolución, iban de coña. Sí, nada, están Iban diciendo, agarrados. ¿cómo? Sí. ¿Qué es esto? Claro, entonces esto significa que nuestro ADN es una programación diseñada por una inteligencia extraterrestre. O sea, somos un experimento. Madre mía. Entonces, claro, muchas veces dice, claro, de hecho es que yo he oído gente hablando de la teoría del jardinero cósmico, diciendo, bueno, entonces ¿por qué esa inteligencia artificial o esos seres socialmente y tecnológicamente superavanzados no se han puesto en contacto todavía con nosotros? Entonces, claro, yo oí a quien estaba hablando de este tema diciendo, ¿desde cuándo a un jardinero le importa sus semillas y lo que crezca de las semillas? ¿Va a comunicarse con una planta? ¿Va a comunicarse con las semillas? Lo que quieres es que brote, claro, que vaya... Que va ahí y tal. Entonces, digo, me parecía a mí esto súper interesante, ¿no? Yo cuando estudié informática no estudié este tipo de programación, ¿eh? Pero madre mía. Esto, claro, es que esto ya... Esto es a nivel ya... Esto ya es luego para otros programas y ya pues seguir evolucionando en el tema. Pero es que tú date cuenta el trasfondo filosófico, religioso, o sea, Sí, esto sí, tiene entra un todo, trasfondo sí. brutal. O sea, a mí me parece súper interesante. Entonces, bueno, ¿qué os ha parecido? Bueno, la verdad yo me he quedado azul. No sé Bueno, pues... nuestros seguidores cómo se han quedado, pero después de este pozo, después de ponernos tan intensitos, necesitamos refrescarnos. Sí. Así que vamos Hay que a... desengrasar, Vamos a echar un poquito de... Vamos a por nuestras noticias increíbles pero ciertas de... Pero, ¿qué me estás contando, Inés? Pero a la voz de ella, venga. El mítico 12-1 del partido España-Malta del 84, oscurecido por los testimonios, 40 años después, de los jugadores del equipo maltés. Según ellos,
En aquel mítico partido, un señor bajito con traje blanco entró en los vestuarios ofreciéndoles limones cortados. Los futbolistas los chuparon y empezaron a encontrarse mal. Fue como si estuviéramos borrachos, dijeron. Y también los jugadores echaban un líquido por la boca, apuntan, los jugadores españoles, haciendo creer que iban dopados. Los camareros de los chiringuitos de playa buscan desesperadamente al señor chiquito de blanco para que les sirva esos potentes limones para sus gin tonics. Una gallina recibió una prótesis impresa en 3D. Pues eso, Victoria, no te ofendas. Una gallina brasileña que se llamaba Victoria recibió una prótesis de pata. Estoy toda orgullosa, ¿eh? Sí, pues más, díselo a la gallina. Hecha con una impresora 3D. Después de perder la suya por una infección, el procedimiento fue exitoso y se convirtió en la primera gallina con una pata biónica del mundo. Las vacas tienen mejores amigas y se estresan si se separan de ellas. Existe la evidencia de lazos afectivos entre algunos bóvidos, tanto salvajes como domesticados. En el caso de las vacas lecheras, como las separan tan pronto de sus terneros, claro, ejercen vínculos con las vacas que tienen alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Que en los sitios donde hay vacas lecheras, pues las cambian constantemente de sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que generan una angustia constante por ser separadas de sus amigas. Entonces, menos mal, eso sí, que estos animales tienen poca memoria y a las 2 semanas de la separación se olvidan del asunto. Una pena que la falta de sensibilidad humana vea a la vaca lechera como una máquina de producción de leche a la que hay que explotar sin importar su sufrimiento. Nos comemos el sufrimiento animal, con ello, con todo lo que implica ello. Inhalar mentol puede ayudar en la enfermedad de Alzheimer. Investigadores del CIMA de la Universidad de Navarra han demostrado en modelos animales con Alzheimer que exponerlos olfativamente al olor del mentol mejora su capacidad cognitiva, ayudando al sistema inmune y previniendo esta enfermedad neurodegenerativa. El Gobierno, que tildó la aromaterapia como pseudociencia, ha hecho las siguientes declaraciones. Muy convincente, sí. Una mujer vivió con una aguja en el cerebro durante más de 50 años. En Rusia, una mujer fue al médico por dolor de cabeza y la radiografía mostraron que tenía una aguja de 4 centímetros en el cráneo. Al parecer, alguien le había introducido cuando era bebé en un intento fallido de infanticidio. Sorprendentemente, había vivido sin problemas durante varias décadas. La nuez moscada es un alucinógeno. La Myristica fragans o nuez moscada es una especie muy conocida que en pequeñas dosis es totalmente segura en lo culinario, pero que en grandes cantidades puede llegar a ser peligrosa, la cual puede producir alucinaciones, mareos, náuseas, entre otros efectos. Una sobredosis de nuez moscada puede producir la muerte cuando se combina con otras drogas. Los efectos e importancia de la nuez moscada ya eran conocidos desde la antigüedad, pues se le atribuía propiedades mágicas y era utilizada como droga tanto como una perspectiva espiritual como lúdica. Ahora entiendo por qué me gustan tanto los espaguetis a la carbonara con nuez moscada. Y hoy en la última sección del programa pues tenemos a Andrés, que se va a encargar de hablarnos del misterioso y controvertido Edward Alexander Crowley, más conocido como Aleister Crowley. ¿Todo tuyo, Andrés? Bueno, pues sí, como bien dices, yo voy a hablar del también conocido como el mago negro más famoso de la historia. Total. Así que os voy a contar un poquito sobre este personaje, que la verdad es que tiene miga la cosa. Tiene chicha, este señor tiene chicha, las cosas como son. Vale, pues apodado por la prensa británica como el hombre más perverso del mundo, Aleister Crowley es probablemente el ocultista más célebre de todos los tiempos. Promovió un credo mágico al que denominó Ley de Telema, y que le fue revelado por su propio ángel guardián, un ser llamado Airwise.
mensajero a su vez del dios egipcio Horus. Vamos, como veis, la historia empieza bien. Este señor, a ver, a mí me encanta lo del tema del ocultismo, la magia y tal, pero también te digo yo que este hombre era tan peculiar que era muy difícil de creer, Sí, de además tomar que, en serio, la además que verdad. no se le podía encasillar en nada, porque No, el tío era muy difícil de tomar en serio este señor. tenía una historia curiosa así. Sí. Bueno, pues esta persona es uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores del siglo XX. Este ocultista británico, apodado la Gran Bestia también, llegó a ser catalogado como la persona más malvada del mundo, que lo sepáis. Pero diréis, ¿y por qué? ¿Qué hizo este...? ¿Y por qué? ¿Qué hizo este muchacho? Pues esta persona, aparte de ser poeta, ensayista, pintor, filósofo, e incluso era escalador, también le gustaba la escalada y vamos, el tío se cuidaba, pero también era muy provocador con muchas adicciones, como la heroína, el peyote... Lo daba todo. Sí, no se privaba. Además de ser gran consumidor de otro tipo de drogas, como el hachís, la cocaína y el éter. Es que había que probarlo todo. Sí. Exacto. Bueno, pues este polémico y ególatra personaje, considerado un mago negro y defensor de ritos sexuales, se convirtió en uno de los ocultistas más famosos de todos los tiempos. El también llamado padre del satanismo moderno fue criticado y admirado a partes iguales. Acusado de loco, a la vez fue reivindicado como un precursor del movimiento hippie y un ídolo del rock. Así que Sí. No, este es tío que fue un tiene- personajazo, este señor. sí, no le falta detalle. La O verdad sea, es que el hombre, yo es que no conocía, o sea, no sabía quién era cuando lo propusiste tú, Andrés, pero sí que he buscado un poco de información y cuando vi la foto digo, ya. Sí, ya sabes quién es, La ¿no? foto está con el triangulito ya así, ves, el sí sí. que el tío A ver, fue todo un espectáculo. Y un personaje, vamos, o sea, muy interesante. para su época y donde estaba, pues la verdad es que... Pero ¿y por qué era perverso? ¿Por qué era maligno? Bueno, sí, maligno os voy a contar un poquito, pero vamos, más que nada, no es que fuera maligno en plan, si ha sido más la repercusión que tenía a todo lo que hacía y cómo lo hacía, que luego en realidad Exactamente. lo que llevaba. Así Era que, más el merchandising y el... Sí, tenía y realmente poco lo que decían de él más que lo que hacía. una campaña de marketing Total. bastante buena. Bueno, pues os cuento. Su infancia no fue como la de cualquier otro niño, porque quedó huérfano muy prontito y ¿qué pasó? Pues que heredó una fortuna muy tocha. Los padres tenían billetes y este pues se llevó todo lo que había. Y se le fue la olla mucho. Fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que sus padres, los hermanos de Plymouth. Toma ya. Eso, vamos, ese grupo religioso no sé yo... Yo ya cuando me dicen los hermanos de, digo... oh. Pues eran cristianos. Lo que pasa es que sí. Era una parte que... Otra rama de la secta, Sí, ¿no? una rama ahí que colgaba y vamos. Una rama que colgaba. Estaba rota la rama. Pues esta gente se reunía en ciudades como Dublín para practicar lo que viene siendo, en plan hippie, la unidad, el amor fraternal entre todos los creyentes, en Cristo, el estudio de la palabra de Dios y el evangelismo. O sea, hacían ahí un combinado muy especial. Molotov. Hacían ahí Molotov. Bueno, pues Crowley estudió en Cambridge, o sea que tampoco era tontico, porque No. para llegar ahí por lo menos Este señor no era tonto. No, tenía... Lo que pasa es que luego ya se ve que las sustancias que fue echándose al cuerpo se le fueron de las manos. Sí, fermentaron. Sí. Pues eso, que como no tuvo padres, pues estuvo el tío con sus tías, y ahí a saber... Escribió sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos cuando era muy pequeño. Allí también, por esa edad, empezó a mostrar un gran interés en la magia, tras leer el libro de la Cábala desvelada. Durante una estancia en Estocolmo, el 31 de diciembre de 1896, Crowley tuvo su primera experiencia de liberación interior. Según él, descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. O sea que ya... Se fumó un porro. Algún porrillo se le atravesó, sí, se quedó ahí. A ver, es que este hombre iba todo el rato buscando experiencia. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando llegaba a este grado de experiencia quería más y luego seguía probando. Claro, yo lo que pienso es que, claro, antiguamente tampoco había un conocimiento de... Bueno, a ver, conocimiento había, sobre todo si te vas a tiempos ancestrales, lo conocías mejor que ahora.
Pero en esta época yo creo que era un poquito ver resultados a raíz de las combinaciones que iban haciendo, me da a mí, ¿eh? Y yo opino, esto bajo mi punto de vista, yo creo que este hombre buscaba todo el rato la vivencia constante de experiencias. Sí, Lo que pasa es que cuando llegaba a un tope de algún tipo de experiencia, él buscaba lo siguiente, pero claro, subiendo escalones, hasta que llegó un punto que desfasó de una manera que muy brutal. Bueno, pues Crowley ingresó en 1897 en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Ascendió muy rápido en la organización, lo que llevó a protagonizar algunos encontronazos con altos cargos de la secta. A consecuencia de ello, Crowley acabó abandonando la orden y junto con su reciente esposa, Rose, se trasladó a Egipto. Sería en la ciudad del Cairo donde nacería su leyenda. Agarraos, que aquí esto ya... Vienen curvas. Esto ya se pone... Aquí ya fermentó. Sí. Aquí ya se pone cuesta arriba esto. Bueno, pues se dice que Crowley y Rose pasaron una noche dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide de Gizeh, donde tras una invocación se les apareció Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, pero también de los conjuros y los hechizos mágicos, en forma de luz astral. Crowley, al que siempre había fascinado la filosofía oculta del Antiguo Egipto, se convirtió en 1904 en la cabeza visible de la OTO, Ordo Templi Orientis, una organización de carácter fraternal y secreto de la que fue nombrado Gran Maestro General para Gran Bretaña e Irlanda. O sea, que ahí en Egipto fue cuando ya pegó el pistoletazo de salida, cuando ya se fue para... O sea que también fue una especie de masón, ¿no? Sí, se puede llamar así. Sí, por así decirlo. Este le pasó, con la Cámara del Rey, le pasó como por ejemplo a Napoleón o como tantos otros, que es como una especie de rito de iniciación ¿sabes? De esa búsqueda de crecimiento. Entonces es como que renació ahí siendo otro tipo de ser, que luego, por eso al final siguió avanzando en el tema de la magia, del ocultismo, de no sé qué. Bueno, pues continuamos. Porque aquí en el Cairo, Crowley y su esposa hicieron una visita al Museo Baulak, antecedente del Museo Egipcio del Cairo. Allí se fijaron en una pequeña estela relacionada con el dios Horus, descubierta en 1858 en el templo funerario de la reina Hatshepsut. Toma ya. Y que Crowley bautizó como Estela de la Revelación. Desde ese momento, el apartamento cairota de la pareja se transformará en un templo donde seguir invocando a los dioses y demonios egipcios. Un día, pues Crowley llegó y recibió a través de su mujer, que había entrado en trance supuestamente, la orden de sentarse en el salón de su apartamento del Cairo y esperar a que un dios le dictara un mensaje. O sea, que el tío se sentó ahí, se plantó y dijo a esperar aquí. Tras 8 días se le apareció un ser llamado Aiwass, mensajero del dios Horus, que según Crowley era el dios oscuro, la bestia que está más alta, más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido que Crowley reflejaría en el libro de la ley, el libro que escribió al dictado de Arwis los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 2 y la 1 del mediodía. Así que no paro. Con esa precisión. Muy bien. Sí. Con esa precisión. Tío, no esos días y esas horas, ni una más ni una menos. Durante los años siguientes, Crowley fue nombrado miembro honorífico de varias sociedades. Él mismo, junto con Cecil Jones, crearía en 1907 la organización ocultista Astrum Argentum. En 1920, Crowley fundó la Abadía de Telema, en Cefalú, Sicilia, un lugar en el que se decía que tenían lugar orgías y ritos sexuales. El lugar adquirió tal fama, a ver, todo esto llama mucho, que el propio Mussolini acabó expulsándolos del país. Pero las andanzas de Crowley no acaban aquí. Hay historias que lo sitúan junto a Churchill, cuando éste le pidió consejo durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que fue el propio Crowley quien asesoró al servicio secreto británico para que el Premier usara la V como un gesto popular de victoria frente a la esvástica de los nazis. O sea que mira, ya sabéis de dónde viene lo de los dedillos. Mira tú. Bueno, pues para ir dándole a Estocoba, en su obra Liber Oath o Libro 77, redactada en 1941, que es una especie de declaración de los derechos básicos e intrínsecos de la humanidad, Crowley afirma: el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley, de vivir como quiera, de trabajar como quiera, de jugar como quiera, de descansar como quiera, de morir cuando y como quiera.
Toma ya. Claro, lo dice alguien con más pasta que... Pues como lo que pasa siempre. que- A ver, no... Es como cuando le preguntas a alguien con mucho dinero y dice, ¿y para ti qué es lo más importante? Dice, no, para mí no es importante el dinero, claro, porque eso tienes no- mucho, imbécil, porque tienes mucho. Bueno, Pues pues estas palabras se encuentran en el reverso del mismo libro y las palabras dicen: el hombre tiene derecho a matar a quienes coarten estos derechos, o es inútil fingir que los hombres son iguales. Esas son las palabras que van después de lo que he dicho. Claro, es que a veces se sentía con la libertad de hacer lo que le diese la real gana, así de claro. Y bueno, otra posible leyenda que rodea a Crowley hace referencia a la madre de Barbara Bush, del presidente. O sea, la esposa del presidente George Bush, padre. El bus, vale. Sí. Pauline Pierce se dijo que ambos, Crowley y Pierce, participaban en sesiones de sexo y drogas. La leyenda urbana asegura que Pauline Pierce mantuvo relaciones sexuales con él, quedó embarazada y su hija acabó siendo primera dama. Hoy, mira. Uy, Gracias a mi Dios. Madre. Aquí el culebrón. Hoy el es chisme. verdad. Bueno, y para terminar ya con este personaje, os diré que Crowley y la música rock pues tienen una relación ahí muy, muy íntima. Claro. De hecho, entre las múltiples cosas que se cuentan de Crowley, también se llegó a decir que llevaba una extraña dieta a base de leche, coñac y heroína. Muy rico. Menudo coste. Una mezcla muy buena para el cuerpo. Además de escandalizar a la sociedad de su época debido a los excesos que se le atribuyeron de drogas y sexo, todo ello hizo que en las décadas de los 60 y los 70 fuera considerado un precursor del movimiento hippie. En efecto, Crowley dejó su impronta en la cultura popular de los años 70. En su álbum Hunky Dory, el músico y compositor británico David Bowie habla de Aleister Crowley, que se me ha ido, Es Crowley. en el tema The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. Y lo menciona de forma explícita en su canción Quicksand. Por su parte, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a obsesionarse de tal manera con la figura de Crowley que compró la mansión Boleskine, la casa en la que el ocultista tenía una casa que tenía en el Lago Ness. Y por lo visto en esa casa se realizaban misas negras, sacrificios y demás. Todo esto habladurías. Pero seguramente. De todo. Sí, de hecho, en el último surco del álbum de Led Zeppelin 3, sin que lo supiera el resto de la banda, Jimmy Page insertó el famoso lema: hacer lo que quieras será la única ley. Ozzy Osbourne, otro cantante de música heavy, es uno de los... es conocidísimo, y también dedicó una canción al mago que se llama Mr. Crowley. Y por último, que sepáis que en la portada del disco de los Beatles, St. Pepper Long Club Band, también aparece, no sé si habéis visto la portada, que aparecen muchos personajes famosos de la época. Sí, Pues aparece por ahí Crowley ahí rescondido. sí. Así que bueno, pues yo creo que este Oye, personaje... ¿y de qué murió? ¿Murió cuando le dio la gana a él? ¿Cuándo quiso? Pues si te digo ¿O- la verdad no lo sé, pero me da a mí que pues alguna sobredosis pues, vamos, le- no... Hay que ver, mirarlo. Le Sí, daría un vamos petardazo por ahí. a- Este es como Elvis Presley, está por ahí todavía vivo. Sí, pues, está congelado. No, con Walt Disney, ¿no? Sí, Qué fuerte. Bueno, la verdad es que ha sido súper interesante el tema de Aleister Crowley, así que vamos finalizando. Llegamos al final del cuarto programa de Encuentros en la Frontera, esperando que lo hayáis disfrutado tantísimo como nosotros. Nos despedimos con la cita del día. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan, astrónomo y astrofísico estadounidense. Hasta dentro de 15 días. Nos veremos, como siempre, en la frontera.